Esta noche no necesitas entenderlo todo, no necesitas encontrar respuestas ni resolver lo que quedó pendiente. Solo déjate acompañar. Bienvenido a Mente Nocturna, un espacio donde las ideas se vuelven suaves y la mente poco a poco comienza a descansar. Si estás escuchando esto, es probable que algo dentro de ti siga despierto, aunque el mundo allá afuera ya esté en silencio. Tal vez fue un pensamiento que no terminó de irse o una conversación que sigue repitiéndose una y otra vez, como si hubiera algo que tu mente todavía no quiere soltar. Y está bien, no hay nada malo en eso, porque a veces la mente no se queda activa por error, sino porque hay algo que aún está intentando comprender, algo que no necesariamente necesita una respuesta, sino ser visto. Es curioso, durante el día podemos distraernos fácilmente. Las voces, el ruido, las tareas, todo parece ocupar ese espacio interno. Pero en la noche, cuando todo se apaga, cuando el silencio se vuelve más profundo, es ahí cuando lo que evitamos comienza a aparecer, no como un problema, sino como un susurro, un pensamiento suave que insiste no para molestarte, sino para ser escuchado. Y tal vez no necesitas luchar contra eso esta noche. Tal vez no necesitas apagar tu mente. Tal vez solo necesitas dejar de resistirla. Porque cuanto más intentas dejar de pensar, más fuerte parece volverse todo. Pero cuando simplemente observas, sin juzgar, sin apurarte, algo cambia. La mente empieza a sentirse menos tensa, como si por primera vez en el día no tuviera que ir a ningún lado. Y en ese espacio, algo dentro de ti empieza a aflojar, no porque resolviste todo, sino porque dejaste de exigirte hacerlo ahora. Esta noche no es para entender, es para soltar, aunque sea un poco. Y si lo permites, en los próximos minutos vamos a ir deshaciendo lentamente ese nudo invisible, sin esfuerzo, sin presión, solo dejando que la mente se sienta segura otra vez. Y mientras permaneces aquí, sin necesidad de hacer nada, puedes empezar a notar cómo los pensamientos vienen y van sin que tengas que perseguirlos, sin que tengas que detenerlos. Solo aparecen y luego desaparecen. Tal vez hay uno que vuelve un poco más que los demás. Un recuerdo, una idea o incluso una sensación. No necesitas entenderlo ahora, solo obsérvalo. Como si lo vieras desde lejos, como una nube cruzando lentamente el cielo. No intentas cambiar la nube, no intentas empujarla, solo la ves pasar. Y poco a poco, al dejar de resistir, ese pensamiento empieza a perder fuerza
no porque desaparezca por completo, sino porque ya no estás luchando contra él. Y en esa ausencia de lucha aparece algo nuevo, un espacio suave, tranquilo, donde antes había tensión, ahora empieza a haber calma. Es sutil, muy sutil, pero si prestas atención, puedes sentirlo, como si tu mente estuviera soltando una pequeña parte del peso, sin darte cuenta, sin esfuerzo, porque la mente no necesita ser forzada para calmarse, solo necesita sentirse segura. Y ahora mismo, aquí, no hay nada que resolver, no hay decisiones que tomar, no hay respuestas urgentes, solo este momento. Y en este momento puedes permitirte no saber, no entender, no controlar. Y eso está bien, porque a veces la paz no viene de encontrar respuestas, sino de dejar de buscarlas por un instante. Perfecto. Ahora empezamos a profundizar más en lo interno, más introspectivo, más lento, casi como si la mente se fuera apagando sola. Y en ese espacio donde ya no estás luchando, donde simplemente observas, puede que empieces a notar algo más profundo. No solo pensamientos, sino lo que hay debajo de ellos, porque a veces los pensamientos no son el problema, sino la forma en la que intentan decir algo que no siempre tiene palabras. Puede ser una emoción muy leve, muy silenciosa, o una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de ti solo quisiera ser reconocido, no analizado, no resuelto, solo sentido. Tal vez esa inquietud que aparece en la noche no está ahí para molestarte, sino para recordarte que hay partes de ti que has dejado en silencio durante el día, partes que no tuvieron espacio y que ahora, en la calma de la noche, encuentran una forma de hacerse presentes, sin prisa, sin ruido, solo apareciendo. Y si en lugar de alejarte, te acercas suavemente a eso, sin miedo, sin resistencia, puedes empezar a notar que no es tan abrumador como parecía, que no viene a lastimarte, sino a liberarse, a soltar lo que ha estado guardando, porque la mente, cuando no es escuchada, repite, pero cuando se siente vista, empieza a calmarse, muy lentamente, como si dijera, gracias por finalmente prestarme atención. Y en ese momento, sin darte cuenta, algo dentro de ti empieza a relajarse más, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no está siendo ignorado. Y eso, a veces, es todo lo que hacía falta. Y poco a poco, sin que tengas que hacer nada en particular, puedes empezar a sentir cómo todo se vuelve un poco más liviano, no porque los pensamientos desaparezcan, sino porque ya no pesan igual. Es como si, al dejar de sostenerlos con tanta fuerza, comenzaran a soltarse por sí solos, muy lentamente, casi sin que lo notes. Y tal vez
en algún lugar dentro de ti empieza a aparecer una sensación diferente, más suave, más tranquila, como si algo finalmente pudiera descansar, no completamente, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que la mente deje de estar en alerta, lo suficiente como para que el cuerpo empiece a aflojar, y en ese proceso puedes notar algo curioso. Ya no estás tan atrapado en los pensamientos. Ahora hay más espacio entre ellos, más silencio, más pausa, como si cada idea llegara y luego se fuera, sin quedarse tanto tiempo. Y en ese ir y venir empieza a formarse una especie de calma, no una calma perfecta, sino una calma real, de esas que no necesitan ser forzadas, de esas que simplemente aparecen cuando dejas de empujar. Y quizás, sin darte cuenta, tu respiración también ha cambiado, un poco más lenta, un poco más profunda, como si tu cuerpo estuviera entendiendo que ya no hay peligro, que ya puede bajar la guardia, y en ese momento todo empieza a alinearse. La mente, el cuerpo, el silencio, todo en el mismo ritmo, un ritmo más lento, más suave, más cercano al descanso, y no necesitas hacer nada para mantenerlo, porque esto no es algo que se controla, es algo que ocurre cuando dejas de resistir. Y mientras permaneces aquí, en esta calma que empieza a crecer, puedes permitirte soltar un poco más, sin darte cuenta, sin esfuerzo, simplemente dejando que todo siga su curso. Y mientras la mente comienza a aquietarse, hay algo más que también empieza a cambiar: el cuerpo, porque muchas veces no es solo la mente la que sostiene tensión, es el cuerpo el que ha estado cargando todo el día sin que lo notes, pequeñas tensiones en los hombros, en la mandíbula, en la frente, como si, sin darte cuenta, hubieras estado preparándote para algo, pero ahora ya no hay nada que enfrentar, no hay nada que resolver esta noche, y poco a poco, MP, puedes permitirte soltar también eso, sin esfuerzo, sin forzarlo, solo notando cómo los músculos empiezan a aflojar, cómo el cuerpo deja de sostenerse tan rígido y se hunde ligeramente en el lugar donde estás, como si por fin pudiera descansar su propio peso. Y en ese descanso hay algo profundamente natural, algo que tu cuerpo ya sabe hacer. No necesita instrucciones, no necesita que lo guíes, solo necesita que dejes de interferir, y mientras todo se vuelve más lento, puedes sentir como cada parte de ti empieza a desconectarse del esfuerzo. Primero la mente, ahora el cuerpo, y juntos van entrando en un estado distinto, un estado más cercano al sueño, donde ya no hay prisa, donde ya no hay exigencias, donde simplemente
puedes estar y descansar. Cada respiración se vuelve un poco más profunda. Cada exhalación un poco más larga, como si con cada vez que sueltas el aire, también soltaras un poco más de todo lo demás, sin darte cuenta, sin pensar en ello, solo ocurriendo. Y mientras sigues aquí, en esta calma que se expande, tu cuerpo empieza a confiar en que todo está bien, a confiar en que puedes soltar completamente, y en ese soltar algo dentro de ti se acerca cada vez más al descanso profundo. Y ahora, en este punto, puede que empieces a notar algo diferente. No solo calma, sino silencio. Un silencio interno. No el silencio absoluto, sino ese donde los pensamientos ya no ocupan todo el espacio, donde aparecen más distantes, más suaves, como ecos lejanos, y entre esos espacios empieza a crecer algo más, una sensación de profundidad, como si estuvieras descendiendo lentamente, sin caer, sin esfuerzo, solo bajando hacia un lugar más tranquilo, más estable, un lugar donde ya no necesitas sostener nada. Y en ese descenso, tu mente deja de intentar, ya no busca respuestas, ya no repite con la misma intensidad, simplemente empieza a apagarse como una luz tenue que poco a poco se va suavizando sin desaparecer de golpe, solo volviéndose cada vez más ligera, y en ese proceso el silencio se vuelve más presente, más envolvente, más cómodo, como si te sostuviera, como si no hubiera nada más que hacer que dejarte llevar, y puedes permitirte eso, dejarte llevar sin pensar en el siguiente momento, sin anticipar, solo permanecer aquí, en este espacio donde todo es más lento, donde todo es más suave, y mientras sigues descendiendo, tu mente empieza a soltar incluso la necesidad de observar. Ya no hace falta mirar los pensamientos porque ya no tienen la misma fuerza. Ahora, lo único que queda es esta sensación de calma, de quietud, y poco a poco esa quietud se acerca más al sueño. No necesitas forzarlo, no necesitas intentar dormir, porque cuando todo se aquieta, el descanso llega solo. Y en este punto, puede que ya no estés siguiendo cada palabra, puede que algunas frases simplemente pasen sin quedarse, y eso está bien, porque no necesitas mantener la atención, no necesitas concentrarte, puedes dejar que todo se vuelva más difuso, más lejano, como si cada sonido, cada pensamiento se disolviera antes de completarse. Y en ese estado, entre estar despierto y empezar a dormir, hay algo muy especial, un lugar donde la mente ya no controla, donde las ideas pierden forma y el cuerpo se abandona completamente
sin esfuerzo, sin intención, solo soltándose, y tal vez sientes como todo se vuelve más pesado, no incómodo, sino profundamente relajado, como si el cuerpo se hundiera un poco más, como si ya no hubiera nada que sostener, nada que hacer, nada que pensar. Y en ese dejarte ir, la mente empieza a apagarse aún más. Los espacios de silencio se vuelven más largos, más profundos, más presentes, y entre esos espacios el sueño comienza a aparecer no como algo que llega de golpe, sino como algo que se va acercando muy lentamente, muy suavemente, como una ola tranquila que no empuja, solo envuelve, y puedes permitirte seguir esa sensación sin pensar, sin resistir, solo dejándote llevar cada vez más hacia ese lugar donde ya no hay palabras, donde ya no hay esfuerzo, donde todo simplemente descansa. Y ahora ya no necesitas seguir nada, no necesitas escuchar cada palabra, puedes dejar que todo se disuelva, que la voz se vuelva lejana, suave, casi como un eco que se va apagando. Pausa. Tu mente ya no está intenta. No, ya no busca, ya no repite, solo descansa. Y en ese descanso todo se vuelve más profundo, más lento, más silencioso, como si hubieras llegado a un lugar donde todo está en calma, donde nada te alcanza, donde nada te exige, donde puedes simplemente estar. Pausa larga. Y mientras permaneces ahí, tu respiración se vuelve aún más suave, más ligera, casi imperceptible, y con cada exhalación te hundes un poco más profundo, más lejos del ruido, más cerca del descanso. Ya no hay pensamientos claros, solo sensaciones, solo calma. Y en esta calma puedes permitirte soltar completamente, sin sostener nada, sin regresar a nada, solo dejándote ir, porque no hay nada pendiente. Ahora, nada que resolver, nada que entender, todo puede esperar. Y tú puedes descansar. Pausa muy larga. Y mientras el sueño se acerca, suave, silencioso, puedes dejarte llevar, sin darte cuenta, sin esfuerzo, solo cayendo lentamente en un descanso profundo, donde todo se apaga y todo se calma y todo queda en silencio. Buenas noches.